Oh, Wanda. Hoy vamos a hablar de abolicionismo, pero teniendo a una señora eminencia, una señora doctora, oiga, una señora doctora que ha hecho una pedazo de tesis doctoral que yo no sé, sinceramente, cómo has podido. Porque, ¿cuántos años han sido? Pues han sido casi 6 y yo tampoco sé decir cómo he podido, o sea, pero bueno, ya está. O sea, lo Ya bueno es que el está. resultado está ahí. Pero no nos va a llegar la vida para darle las gracias a Beatriz por el currazo que se ha pegado con esa tesis, porque esa tesis, ¿sobre qué es? Ajá, me encanta que me hagas esta pregunta. Pues sobre un tema que vosotras sois pioneras en hacer campañas sobre esto y visibilizarlo sobre la demanda de prostitución, es decir, sobre los puteros. Exacto, o sea, hace que la señora no pensó en otra cosa que pasarse 6 años de su vida leyendo foros de puteros, entre otras cosas, ¿no? Sí, entrevistándoles y estas cosas bonitas que tiene el trabajo de campo. Tenemos mucho que hablar porque, vamos, es genial que podamos hacer este directo contigo porque de lo que estamos hablando es básicamente de cómo funciona todo este sistema prostitucional y de esa X que nosotras intentamos despejar con nuestro vídeo Hola Putero y muchas compañeras antes también lo habíais intentado hacer. Ese X porque siempre que hablamos de prostitución nos quedamos en un debate muy superficial, siempre nos abocan a hablar de si las mujeres tenemos derecho o no a prostituirnos, pero el debate es otro, ¿no? Claro, al final incluso, o sea, yo siempre lo digo, incluso en las charlas en las que tratamos, y a vosotras os paso con el vídeo, o sea, tratamos de focalizar en ellos, en la demanda, en la responsabilidad que tienen los hombres que siguen perpetuando ese modelo de masculinidad en los espacios de prostitución, pues al final nos acaban dirigiendo a volver a hablar sobre las mujeres que se prostituyen y, bueno, sobre la libertad de elección de las mujeres que se prostituyen o no. O sea, al final, por mucho que lo intentemos, o sea, el imaginario patriarcal es tan fuerte, la carga de ese imaginario, que cuesta mucho desplazar el foco. Y yo creo que, bueno, vosotras habéis hecho un trabajo estupendo, o sea, bueno, maravilloso, o sea que... Nosotras lo único que hemos hecho, por si la gente no lo sabe, Hola Putero nace de una jornada en la que estaban Beatriz Jimeno, Rosa Cobo, Beatriz Ranea y Amelia Tiganus en la morada de Madrid de Podemos y era una jornada sobre la prostitución. Nosotras llevábamos mucho tiempo siguiendo, leyendo, tal, y después de ese día, y la verdad, tras una pregunta que Amelia Tiganus nos hizo a todas las mujeres que estábamos allí sentadas, que es que me acuerdo perfectamente, que Amelia decía, jo, estoy muy contenta de que por fin las mujeres estamos saliendo a las calles a decir, hermana, yo sí te creo, estamos en contra de las violaciones, estamos apoyándonos, pero hay una parte que no puedo evitar de sentir un pinchazo, de pensar, ¿dónde estáis cuando todos los días hombres vienen a violarnos a los puticlub? ¿Dónde estáis? Y eso nos Sí, llegó al alma y dijimos, cuando te... ¡ah! Eso, sí. Sí, porque es verdad que hay como una... O sea, a mí es que cada vez que escucho a Amelia, o sea, y además como cada vez tiene como más fuerza, o sea, bueno, ya tiene fuerza en sí misma, pero que cada vez que la escuchas la ves como más empoderada y esa parte, o sea, que me emociona y a veces incluso, bueno, pues no puedo, pues me Sí. emociona yo, porque es verdad que la siento así como súper, pues eso, como una hermana, ¿no? Y es verdad que es muy, eso es un, o sea, ahora que tenemos la violencia sexual en el centro de la agenda feminista, o sea, tenemos que conseguir también conceptualizar como violencia sexual la prostitución, porque es como si hubiese una frontera simbólica y a veces también material, ¿no? Por esas paredes de los espacios de prostitución cerrados, en la que lo que ocurre fuera de los espacios de prostitución, o sea, los mismos hechos que ocurren fuera de esos espacios, los conceptualizamos como violencia sexual, pero dentro de esos espacios, como hay dinero y como, bueno, pues está dentro del paraguas de lo que consideramos prostitución, pues cambia el significado, ¿no? Y el dinero pervierte esa relación que fuera de esos espacios, es que está clarísimo, ¿no? Bueno, está clarísimo para nosotras como feministas, ¿no? Sí, sí. Y estamos consiguiendo que cada vez sean más personas las que consigan, bueno, pues ver que eso que tan normal que hacen los hombres,
bueno, pues en realidad es violencia sexual, ¿no? Y hay ejemplos muy claros, o sea, como muy sencillos, ¿no? Para visibilizarlo, y es que si yo, Bea, estoy bueno, ahora no porque estoy en casa, pero imagínate que no estamos aquí y yo estoy en un autobús o en el metro y un hombre me toca el culo o me toca el pecho sin mi consentimiento, vamos, sin que yo lo desee. Sin tu deseo. Sin que yo tenga ninguna atracción sexual por él, ni se lo haya manifestado, o sea, yo le puedo interpelar y eso lo nombro como violencia sexual. Pero si esto mismo ocurre en los espacios de prostitución, forma parte de lo que se denomina como el alterne, ¿no? O sea, no solo la relación del servicio de prostitución como tal, sino todo lo que está alrededor previo a ese servicio de prostitución es también violencia sexual, ¿no? Son agresiones y acoso sexual que se realiza sobre las mujeres, pero como o bien hay intercambio económico o la posibilidad de que lo haya, bueno, pues se pervierte el significado, ¿no? Pero en realidad los hombres, incluso puede que sea el mismo, ¿no? O sea, que en realidad la práctica es la misma. Entonces, claro, porque lo que subyace debajo de la violencia sexual o de la prostitución, que también es violencia sexual, que es lo que estamos diciendo, es básicamente el privilegio de los hombres a acceder a nuestros cuerpos, ya sea a través de la violencia o explícita, por así decirlo, o a través del intercambio de dinero, que está fundamentado en violencia económica, violencia simbólica, violencia incluso emocional, legal, ¿no? Sí, o sea, los espacios de prostitución son espacios donde de forma paradigmática se ven los privilegios masculinos, ¿no? O sea, el privilegio masculino de considerar que las mujeres estamos disponibles y accesibles para satisfacer sus deseos, en este caso su deseo sexual, pero no solo eso, ¿no? Hay mucho más allá. O sea, el deseo de ser escuchado, de poner en valor, ¿no? A la figura masculina. Bueno, pues todo esto, ¿no? De la masculinidad hegemónica. Ahora vamos a hablar de ello, sí. Vale. Y bueno, no solo, o sea, privilegio en términos de género, ¿no? Esa conceptualización, esa visión de las mujeres como objetos de satisfacción de los hombres. Y aparte de eso también privilegios en términos materiales, ¿no? En términos capitalistas, es decir, las mujeres están en una situación de mayor vulnerabilidad que ellos en términos económicos, ¿no? Y se aprovechan de esa vulnerabilidad o de esa situación, de esa desventaja económica. Por tanto, yo tengo dinero, tú lo necesitas y me aprovecho. Y por otro lado también los privilegios en términos de procedencia, racialidad, etnicidad, ¿no? Porque la mayoría de las mujeres que están en los contextos de prostitución son mujeres migrantes, muchas de ellas además en situación administrativa irregular, que esa es la máxima exclusión social que existe. Y bueno, se aprovechan, ¿no? de ese privilegio y además reproducen también valores muy racistas, ¿no? De los estereotipos que se construyen en Occidente sobre la erotización de las mujeres racializadas, etcétera, y la devaluación que realizan de ellas también. Claro, porque a mí me interesa mucho que hablemos un poco, ¿no? De todos esos rasgos de la masculinidad hegemónica que campa a sus anchas en el terreno de la prostitución y de ese racismo, de esa erotización de la violencia contra nosotras, etcétera, que en un principio, en un discurso superficial, regulacionista, que habla de trabajo sexual, siempre se invisibiliza bajo el paraguas de los puteros amables, yo trato muy bien a las mujeres, realmente ellas están ahí porque quieren, si uno quiere vender y otro quiere comprar, ¿cuál es el problema? Se puede regular para dar derechos. Bajo ese paraguas de que parece que son Richard Gere, todos perfectos puteros, ¿no? Totalmente romantizado. Los mejores amigos de las prostitutas es el putero. ¿Tú qué te has encontrado cuando has investigado y has conocido? Cuéntanos, ¿es solo marketing del putero todo eso que nos dejan ver? ¿Detrás hay otras cosas? Pues claro, los puteros, o sea, como hombres, son heterogéneos, bueno, y eso lo dicen todos los estudios, ¿no? Sobre los pocos estudios que hay sobre la demanda, porque eso también es un temón, ¿no? Cuando se habla de prostitución nos centramos únicamente en las mujeres prostituidas. Cuando la academia se acerca a estudiar la prostitución, también lo que se estudia de forma mayoritaria es la situación de las mujeres en prostitución, que es fundamental, ¿no? Visibilizar. Sí, claro, pero también hay que abordar la complejidad del sistema prostitucional, ¿no? Proxenetas y puteros donde quedan y además que ellos son los máximos responsables. Entonces, los pocos estudios que hay
pues como el putero español, por ejemplo, que es uno de los mejores, bueno, por lo menos en el Estado español, pues es el estudio referencial, ¿no? Yo pues, me trato de acercar un poco a lo que hicieron las compañeras gallegas, pero bueno, que lo que dicen es que no hay un perfil, ¿no? Lejos de las figuras estas que tratan de estereotipar al putero, pues no hay un perfil sociodemográfico, es decir, pues es interclasista, interracial, son ateos, agnósticos, católicos. Vamos, para que nos entiendan, hay ricos, hay pobres, hay con estudios, sin estudios, de todas las etnias. Sí, que eso también hay que deconstruir el estereotipo del putero, porque por un lado tenemos a unos sectores que nos dicen que los puteros son hombres maravillosos, Richard Gere en potencia, y por otro lado tenemos un estereotipo socialmente construido del hombre que consume prostitución como un hombre con pocas habilidades sociales, normalmente de avanzada edad, ¿no? Que está solo, es un pobre hombre, ¿no? La figura está del pobre hombre que tiene que recurrir a la prostitución. Pobrecito, pobrecito. Pobre, ¿no? Pero eso, bueno, pues está ahí y contra eso tenemos que luchar. Y es verdad que, bueno, cuando te acercas a los espacios de prostitución y entrevistas pues entrevistas a los puteros y entrevistas a las mujeres que te hablan también de ellos, pues ves que hay una gran diversidad de hombres y con diversas características personales, ¿no? También pues los hay más agradables, más violentos, menos violentos o por lo menos menos violentos de forma explícita, ¿no? Porque si consideramos la prostitución como una violencia, pero bueno, que tratan bien, ¿no? A las mujeres en prostitución, es decir, que pagan, bueno, que no las pegan, que no las pegan, no las atan, ¿vale? Wow. Sí, eso, ¿no? Que no las babean, ¿no? Que no están ahí, bueno, pues que no se hacen pesados, ¿no? Porque yo me acuerdo siempre de una frase que nos dijo, estábamos otra compañera socióloga y yo, y nos dijo, bueno, pues los buenos puteros son los que pagan, hacen rápido, ¿no? Lo hacemos rápido y se van, ¿no? Eso eran los buenos puteros para ella. Ni que fuesen agradables, ni que fuesen, ¿no? Sino los que la dejaban, o sea, el servicio duraba lo mínimo posible, ¿no? El mínimo contacto posible. Y bueno, yo es que me enrollo mucho y estaba hablando de... Estás súper bien, súper interesante. Hablábamos eso, ¿no? De que no hay un perfil del putero, pero sí que hay unos rasgos, yo creo, comunes. Por lo la menos pertenencia al género masculino, ¿no? Pues ahí la reproducción de un modelo de masculinidad muy determinado, o sea, con diferentes características, pero es verdad que lo que reproducen es un modelo de masculinidad que confronta radicalmente con la idea de la masculinidad igualitaria, contrahegemónica o como queramos llamarla, ¿no? No sé cómo llamarla, pero bueno, que es una clara barrera, ¿no? Lo que reproducen es la antítesis de lo que pide el feminismo, ¿no? O sea, que siguen reproduciendo una masculinidad que busca pues, a una mujer que satisfaga sus deseos, que sea sumisa, ¿no? De la forma en la que sea, pero que al final que reconozca la importancia del hombre en tanto hombre y como tal satisfaga sus deseos, ¿no? Entonces, pues eso, lo que comparten, o sea, es verdad eso, ¿no? Que son hombres heterogéneos, ¿no? Y yo entrevistaba a chicos súper jóvenes, ¿no? A hombres también más mayores, pero a mí lo que siempre me sorprendía era, pues eso, los chavales tan jóvenes, ¿no? Y chavales también, bueno, pues que se acercaban al modelo de belleza masculina, ¿no? Hegemónico, o sea, también. O sea, que no, el estereotipo de hombre que no tienen a priori problemas en teoría para ligar, que una se pregunta, ¿qué hacen en la prostitución? ¿Y qué hacen? ¿Por qué van a la prostitución esos hombres, Bea? Pues porque, o sea, para simplificarlo, ¿no? Sería por mantener el poder, ¿no? O sea, al final la masculinidad hegemónica, o sea, lo que busca es, o sea, una relación instrumental con las mujeres, ¿no? En la que, en este caso, o sea, si es que al final, o sea, mantener una relación sexual, para muchos de ellos, como decías, no es un problema, ¿no? Fuera de la prostitución. Lo que pasa que fuera de la prostitución, o sea, implican cierto esfuerzo, ¿no? Tienes que reconocer a la otra persona, no en un plano de igualdad, pero bueno, pues tienes que entablar algún tipo de interacción con ella. Estabas explicándonos un tema muy importante, que es que la prostitución no va de sexo, que la prostitución va de poder. Ahí lo has dicho, ¿para qué voy a decir? Sí. No, pero sí, es muy interesante porque los hombres necesitan reforzar su masculinidad a través de la pornografía que se me va, de la prostitución. Cuenta.
justo, o sea, justo es eso, ¿no? Nos quieren hacer creer que la prostitución va de sexo, pero no va de eso. O sea, el sexo es como si fuese el medio que les sirve a ellos para, bueno, pues para demostrar ese modelo de masculinidad, pero en realidad la prostitución va de poder patriarcal fundamentalmente, pero como decíamos antes, también en términos económicos y en Sí. términos de etnicidad, ¿no? Y de, bueno, pues de... Incluso hay momentos en los que un símbolo de estatus, ¿no? O sea, tener al lado determinadas mujeres o acceder al cuerpo de determinadas mujeres previo pago es parte de tu estatus. Ya vemos a los empresarios haciendo negocios en el puticlub, a los políticos celebrando bolquetes de putas que ni Calígula, como hacían determinados papeles que se hicieron públicos. O sea, que se entremezclan todas las opresiones en ellas, pero también todas las opresiones que ellos nos hacen también, por supuesto, están ahí, ¿no? Sí, y además el elemento colectivo que mencionas es fundamental, porque en prostitución, o sea, el hecho de pagar por prostitución a ellos les permite autorreconocerse, ¿no? De manera consciente o inconsciente en ese modelo de masculinidad, ¿no? En ese estoy pagando para que una mujer haga lo que yo deseo, ¿no? Satisfago ese, bueno, y me siento un hombre de verdad, ¿no? Mediante la imposición de mi deseo sobre el de este cuerpo objeto, ¿no? Y por otro lado, les sirve también para mostrar su masculinidad delante del grupo de iguales, delante de la fratría, ¿no? O sea, el resto de hombres con los que está compartiendo esa práctica refuerza y avala la masculinidad de cada uno de los individuos de la fratría. Y además les sirve para eso, para confraternizar, ¿no? En espacios que están vetados para las mujeres no vinculadas a la prostitución, ¿no? Para las mujeres que no cumplen con el rol con el que se espera que cumplan las mujeres en prostitución, porque si nosotras tratamos de acceder a un prostíbulo, bueno, yo he accedido a prostíbulos gracias a ONGs como Médicos del Mundo, ¿no? Como Concepción Arenal, pero, bueno, incluso en uno en el que fui con alguna compañera no nos dejaron pasar, ¿no? Pero si tú vas como pues como Zúa o yo voy como Bea, Sí. no me van a dejar pasar salvo que sea prostituible dentro del prostíbulo, ¿no? Y esto O salvo que vayas con un hombre, porque también, pero no entienden, siempre, no porque uno siempre. de los hombres a los que yo entrevisté me dijo que si quería le podía acompañar a uno de los prostíbulos a los que él iba, que es uno de los más grandes aquí en Madrid, y al cabo de unos días me escribió y me dijo que le habían dicho que las chicas de la calle no entran. Las chicas de la calle como aquellas que no forman parte del club de alterne. O sea, que depende, tienen unas, bueno, hay unas reglas establecidas y no establecidas dentro de los burdeles para que tú allí no te encuentres algo que no esperas encontrar, ¿no? O mujeres que te encontrarías fuera de los espacios de prostitución, ¿no? Porque dentro del... Y esto, bueno, lo que hablábamos de la frontera es que cada vez que nosotras nos conseguimos avanzar en derechos, en construir otros modelos de feminidad o incluso en intentar acabar, ¿no? con todos los estereotipos, roles establecidos, etcétera, cada vez que nosotras, pues eso, ¿no? Avanzamos, hay hombres, poquitos, pero bueno, a ver los hilos como las meigas que avanzan también con nosotras, ¿no? Y menos mal, Sí, sí. pero hay un gran grueso también, una gran masa, ¿no? De hombres que no quieren avanzar hacia otros modelos de masculinidad y entonces encuentran en los espacios de prostitución a las mujeres que para ellos son, bueno, ellas representan la performance de la prostituta, ¿no? Representan el rol que ellos esperan encontrar, pero para ellos son pues mujeres de verdad, ¿no? Como alguno de los puteros decía, son espacios donde los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, ¿no? Porque son, están sexualmente disponibles y satisfacen tus deseos, ¿no? Te ríen las gracias y además satisfacen tus deseos sexuales, claro. O sea que no Eh, tienen que confrontarse con, bueno, con mujeres que tengan, que les puedan interpelar críticamente. Que no digo que las mujeres en prostitución no lo hagan, pero entonces pierdes el servicio, ¿no? Y lo que esperan es que cumplas el rol de la perfecta prostituta, claro, de la profesional del sexo también, como se claro. vende, ¿no? Hay una cosa que repiten mucho los puteros majos, estos puteros que ellos dicen que ellos respetan a las mujeres, que ellos quieren regular para que ellas tengan derechos y que no tengan que estar explotadas. Repiten una frase mucho y muy a menudo que es: yo no tengo conocimiento o nunca he visto a una mujer que haya estado explotada sexualmente. Yo nunca he estado con una mujer
explotada por otro. Esto es maravilloso, Pero, porque esto es la banalidad del mal en su esencia. Perdón, que te corta. no, pero ¿cómo pueden tener el morro de decir eso y luego escribir otra cosa muy diferente en sus foros de prostitución? Claro. O sea, la trata, o sea, de hecho, si hablamos con entidades que trabajan directamente en contextos de prostitución, bueno, y en las instituciones, ¿no?, que luchan contra la trata, o sea, es muy difícil identificar a una víctima de trata porque no lo lleva escrito aquí, o sea, lo primero, ¿no? Y Y lo segundo, porque ellas no lo saben la mayoría de las veces. Muchas no lo saben y muchas lo van a negar por activa y por pasiva porque es probable que su vida esté en riesgo, ¿no? O sea, que eso, muchas desconocen los derechos, ¿no? Y además, o sea, los derechos que tienen como víctimas de trata, aunque también, bueno, pues hay mucho ahí que hacer, ¿no?, en cuanto a la protección de las víctimas de trata, pero bueno, aunque los conozcan, es verdad que, bueno, es muy complicado reconocerse como víctima de trata cuando estás en riesgo o están en riesgo tus familiares o otras personas, ¿no? Y entonces es interesante eso porque ¿no? Porque es muy complicado, incluso las expertas, ¿no?, que tienen indicadores de detección de trata, a veces les cuesta mucho reconocer a una víctima. Hay un estereotipo socialmente construido también, muchos estereotipos todo el rato, de lo que es una víctima de trata, igual que lo hay con la violencia de género dentro del ámbito de la pareja o expareja, o igual que lo hay en la violencia sexual al margen de la pareja, ¿no? Y esperamos encontrarnos a la víctima de trata, pues eso, como una mujer magullada, como muy debilitada, muy frágil, y a veces no se corresponde, ¿no? Porque, bueno, pues te puedes encontrar una víctima de trata que incluso te aparezca fuerte o que se esté riendo, ¿no? Porque tienen mecanismos de resiliencia y resistencia, ¿no?, que flipamos, ¿no?, con cómo pueden sobrevivir así. Y entonces, bueno, este estereotipo a ellos les permite pues separarse de la trata. Yo a los hombres que he entrevistado me he encontrado con, o sea, como con dos grandes discursos respecto a la trata, que la trata es una cosa que, bueno, si salía en su discurso bien, al final de las entrevistas, porque es verdad que condiciona mucho y como que se lo toman como, ¡ay, perdón! ¿Sí? Que se me ha quedado un poco así, pero ahora has vuelto. A ver, ¿Sí? sigue. Bueno, pues que a los puteros a los que entrevisté me encontré como con dos grandes discursos respecto a la trata, ¿no? Dos grandes grupos. O sea, por un lado, los que sí reconocían la existencia de la trata, pero, por supuesto, ellos nunca habían estado con víctimas de trata, ¿no? Y ahí el estereotipo de la víctima de trata les servía para justificarse, ¿no? Porque esperaban encontrar una víctima de trata, pues casi una mujer encadenada, ¿no? Con moratones, pues, con moratones en la cara, llorando. Que no cumpliese con el estereotipo de, o sea, con el rol con la performance de la prostituta, ¿no? Y de hecho algunos, o sea, bueno, luego te contaban así, pues experiencias en prostitución que decías, bueno, pues esto que me estás contando a mí me hace sospechar, ¿no? Pero bueno, a ellos les sirve, ¿no? Y de hecho ahí tienen que ver también mucho los medios de comunicación porque la trata parece como un fenómeno súper lejano, ¿no?, que se ubica en el terreno como del espectáculo, de los rescates policiales, y es algo que, pues eso, ¿no?, como si fuese un show, pero en su práctica individual o colectiva de acudir a los espacios de prostitución no lo identifican, o sea, no lo quieren identificar más bien, ¿no? No lo ven. Y por otro lado, el discurso que más me alucinó y que no pensaba que me iba a encontrar, ¿no?, por la visibilidad que tiene la trata en los medios de comunicación, aunque sea desde ese punto de vista de un poco de show policial, bueno, pues me encontré discursos negacionistas de la trata, hombres que decían que la trata nos la habíamos inventado las feministas y algunas ONGs, pero que en realidad, por su experiencia, porque claro, su visión subjetiva de la prostitución era el conocimiento científico, bueno, por su experiencia ellos decían que la trata no existía porque nunca la habían visto y otros amigos con los que hablaban pues tampoco la habían visto, ¿no? Y esto se ubica también bueno, esto también tiene parte de culpa algunos investigadores y alguna investigadora académicos que hablan del mito trafiquista, ¿no?, que reproducen también ese discurso de que la trata no es tal, sino que es una invención, ¿no? Y esto es realmente preocupante e irresponsable, ¿no?, porque es obviar bueno, pues el impacto que tiene la trata con fines de explotación sexual, ¿no? Y otras formas de trata, ¿no?, pero en este caso estamos hablando con fines de explotación sexual y o sea, a mí me generaba como
pues eso, ¿no? Primero flipé y dije, pero ¿en serio estoy escuchando esto, no? Es como un discurso, bueno, negacionista de la violencia de género, ¿no? Bueno, dentro de esta otra forma de violencia. Y por otro lado, pues, o sea, pensaba en la irresponsabilidad que tiene ya solo verbalizarlo, ¿no? O sea, que no existe la trata, sino que os lo habéis inventado, ¿no? No, son los padres. No existe la Claro. trata, son los padres. Y a mí me recordaba mucho pues al concepto este de Hannah Arendt de la banalidad del mal, ¿no? Al final te lavas las manos, ¿no? Y ya está, o sea, y banalizas. O sea, y tus actos... ¿sabes miro para otro lado. Claro, y los que negaban la trata porque la negaban y los otros porque aun sabiendo que existe, no la querían ver, ¿no? Ellos decían que no pagaban, que pagaban por prostitutas libres, siempre. Entonces, eso claro, pagan por prostitutas libres, las mujeres están ahí porque quieren, pero luego lees los testimonios de los foros de prostitución y te encuentras con testimonios en los que se están quejando de mujeres que se les echan a llorar, de mujeres que parece que están ahí sin ningún tipo de interés, son frases que se repiten como mucho, ¿no? Como, vaya mierda de servicio la de fulana, porque está ahí sin mostrar ningún tipo de interés, no, parece que no le gusta, le dije que me hiciera tal cosa y no me la quiso hacer, qué fuerte, si pago por un servicio quiero que me atiendan bien, esta tía que se cree contándome una historia lacrimógena, o sea, son cosas que yo he leído un montón en comentarios tras comentarios. Porque entonces, es como... Bueno, perdón. No, que se contradicen ellos mismos, como ellos creen que... Por hacer una intro al tema de los foros de puteros, aunque yo creo que tú lo puedes explicar mucho mejor, tenemos la coña, el cachondeo entre nosotras siempre del TripAdvisor putero, ¿no? Porque es un poco así, ¿no? Nos encontramos en foros que no, algunos son públicos, otros pertenecen a foros que son más privados de ciertas páginas como Burbuja, Foro Coches, etc, etc. Oye, que estáis hablando de cosas muy interesantes. Yo tenía aquí varias cosas apuntadas, pero varios temas ya los habéis tocado. No sé en el último momento ya de qué estabais hablando porque se me cortaba todo el rato, independientemente, y tenía que estar entrando y saliendo todo el tiempo. Me estaban preguntando por aquí las compañeras si habías podido leer las declaraciones de Clara Serra. Lo que siempre está echando en cara es que el abolicionismo no da medidas para las mujeres en prostitución, cuando, bueno, me parece una falacia porque, para empezar, no está abolido la prostitución en España, no tenemos una ley abolicionista, ni siquiera tenemos una ley integral contra la trata. Entonces, bueno, pues decir eso es como... Ya sabemos que la situación de las mujeres en prostitución es penosa, pero no por las abolicionistas, sino por el propio sistema prostitucional, por la propia explotación sexual. Pero estaban diciendo que querían saber tú qué opinabas. Digo, bueno, pues ¿qué va a opinar? Pues yo, a ver, es que creo que hay una parte del regulacionismo, o sea, lo que ellas se llaman proderechos, que proderechos para mí es la perspectiva, o sea, el posicionamiento abolicionista, porque luchamos por derechos para las mujeres, pero no vinculados a la prostitución, ¿no? Porque la mayoría de ellas no quieren que se reconozcan esos derechos mediante su vinculación a la prostitución, sino derechos como personas, como ciudadanas, ¿no? Del Estado español. Y entonces, ¿qué opino yo? Pues que hay una parte del... Sí. Que de hecho lo que estabas diciendo es, para que las chicas lo sepan, que en los países en los que se ha regularizado la prostitución es un mínimo porcentaje de mujeres las que se han dado de alta como trabajadoras sexuales. Es decir, que está probado que no quieren identificarse, que conste en su currículum, etcétera. Es decir, no se acaba con el estigma, ¿no? Que es un poco de lo que... Claro. O sea, el estigma, y esto lo explica muy bien Beatriz Jimeno, el estigma es inherente a la prostitución. O sea, la prostitución es una institución patriarcal que se fundamenta sobre el estigma, ¿no? Si no, no existiría como tal. Y lo que se comprueba en los países en los que se ha regulado es que el estigma permanece, e incluso a veces más exacerbado, ¿no? Se magnifica, y la mayoría de las mujeres siguen estando en condiciones de vulnerabilidad y de precariedad, muchas de ellas dependientes de proxenetas que se convierten en, bueno, la inmensa mayoría, ¿no? Dependientes de proxenetas que se convierten en empresarios del sexo, ¿no? Quienes ganan legitimidad son los empresarios del sexo y los puteros. Para las mujeres los derechos tampoco son tantos, ¿no? Lo que pasa que es verdad que la ley sueca, o sea,
sueca, perdón, no, la ley sueca va por otro lado, la ley holandesa y la ley alemana, si tú te lees el preámbulo, dices, anda, mira, si se preocupan, ¿no?, por los derechos de las mujeres, los preámbulos de las leyes siempre son maravillosos, pero en realidad es, bueno, te están vendiendo algo utilizando, apropiándose, ¿no?, de discursos que pueden hacerse pasar por feministas, pero en realidad lo que están beneficiando es a una industria de la explotación sexual de las mujeres y a un modelo de masculinidad determinado, ¿no?, porque al final, cuando normalizas la industria, las mujeres, eso, muy pocas se benefician de eso porque la mayoría, pues eso, o son migrantes irregulares que no pueden darse de alta o no se dan de alta porque algunas, porque no quieren que eso conste en su registro, ¿no? Y otras porque, bueno, pues porque las fríen a impuestos, también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, porque el Estado se va a llevar de lo que yo saco de, ¿no? Porque el Estado se va a convertir en un Estado proxeneta como se convierte en estos países, ¿no? Y lo que se beneficia es eso, a la industria y al final la industria, la industria y la demanda hacen un círculo de correspondencia perfecto, ¿no? Porque la industria lo que va a querer es generar más demanda y la demanda, pagando por prostitución, va a reforzar a la industria, ¿no? Entonces, ahí hay un círculo de correspondencia en el que las mujeres pasan a un segundo, tercero, cuarto plano, ¿no? Lo que importa ahí es el beneficio económico y bueno, pues que los hombres pues sigan reproduciendo, ¿no? Tengan esos espacios de ocio masculino, ¿no? Claro, por una parte los mal llamados consumidores, o sea, los puteros, y luego por otra parte los proxenetas, porque claro, a mí lo que me chirría mucho de todas estas personas que se posicionan como pro derechos y tal, es el lenguaje incluso que utilizan, empresarios del sexo. Wow, o sea, qué manera de pillar a un proxeneta, ¿no? De repente pasan a ser empresarios, de repente esto pasa a ser una industria, pasa a ser un negocio e indudablemente pues nosotras pasamos a ser mercancía. Entonces, ¿no? Las mujeres pasamos a ser mercancía y eso es lo que precisamente estamos criticando. Sin embargo, como antítesis no está el modelo sueco, que era lo que iba a decir, y es por el que abogamos las feministas sin apellido. Yo creo, porque yo creo que el feminismo es abolicionista per se, porque al final estamos luchando contra todas las formas de opresión y estamos hablando del acoso sexual, lo que tú decías antes, ¿no? Claro, no toleramos que un señor nos ponga la mano encima en el metro o en cualquier espacio, en el trabajo, nuestro jefe, nuestros novios, etcétera, pero sin embargo este tipo de violencia, bueno, pues no pasa nada, son ciudadanas de segunda categoría o algo así. Entonces, sí. me gustaría que explicaras un poco, sobre todo el cambio de paradigma que propone ahí muy bien, en el codo. El cambio de paradigma que propone el abolicionismo. Que al abolicionismo bueno, hay que contextualizar también cómo surge, bueno, los primeros planteamientos en prostitución, aquí me voy a enrollar, bueno, tú me cortas cuando quieras, pero... que es interesante y yo creo que les va a gustar mucho. Pero si hacemos genealogía feminista, que es fundamental, ¿no? Hacer memoria histórica feminista y volver la mirada atrás, ¿no? No pensar que constantemente estamos inventando todo, porque, bueno, pues hay planteamientos además que son mucho más revolucionarios, escritos hace 100 años que lo que escribimos ahora. Y si hacemos genealogía y miramos a las primeras pensadoras y primeras activistas feministas, cuando hablaban de la prostitución, hablaban como una forma de opresión contra las mujeres, ¿no? Y a mí siempre me gusta releer a Flora Tristán, ¿no? Que, pues, bueno, también las que primero pusieron el foco en la prostitución, pues fueron socialistas, ¿no? Que veían, o sea, feministas socialistas que veían ahí una forma de opresión patriarcal, aunque no se hablaba de patriarcado, ¿no? Pero, y una opresión también capitalista, y las mujeres anarquistas también, como las mujeres libres de la CNT y las, pues Emma Goldman, ¿no? Grandes activistas que tenían muy claro que era una forma de opresión contra las mujeres, ¿no? Y Flora Tristán, por ejemplo, lo empieza y lo describe de una forma, bueno, pues increíble, ¿no? Cuando ella... bueno, en un texto que se llama Los paseos por Londres, ¿no? Está en Londres en plena época de la Revolución Industrial y ve cómo las hijas de los obreros, algunas son explotadas en fábricas y otras son explotadas
en las calles, ¿no? Incluso por los propios obreros, ¿no? Que eso es lo que, y aquí es donde vemos la fratría masculina, ¿no? O sea, cómo las mujeres somos explotadas por por las élites económicas, ¿no? En ese momento. Patrón y por el obrero. O sea, Exacto, ¿no? Y las mujeres libres, por ejemplo, de la CNT, que a mí me duele mucho que ahora algunas utilicen desde sindicatos que retoman el nombre de mujeres libres, hayan tomado una deriva regulacionista cuando Mujeres Libres era abolicionista desde el inicio y puso en marcha, junto con Federica Montseny, ¿no? La primera ministra española, pues puso en marcha liberatorios de prostitución. O sea, que tenía muy claro que la prostitución era una forma de explotación de las mujeres y además de las mujeres de clase trabajadora, ¿no? De las mujeres más pobres. Y lo identificaban así y entonces, bueno, pues iba a decir algo de Mujeres Libres, así que Mujeres Libres tenía muy clara esa interpelación, ¿no? De vosotros criticáis a los burgueses, pero luego sois unos burgueses con las mujeres, ¿no? Tanto con vuestras parejas como con las mujeres a las que visitáis en las casas de prostitución, ¿no? Y bueno, si hacemos genealogía, el abolicionismo como tal, ¿no? Más allá de estos planteamientos, surge en Inglaterra y surge porque parece que el regulacionismo es algo nuevo. La prostitución ha estado regulada en muchísimos periodos de la historia y muchas veces, además, regulada bajo el paraguas de la Iglesia Católica, ¿no? Que entendía esto de que tiene que haber mujeres honradas, por un lado, mujeres castas, decentes, ¿no? La dicotomía, esta dicotomía tan absurda, ¿no? De las unas y las otras, y tan patriarcal, ¿no? Para mantener la honra de las mujeres castas, tenemos que tener a un grupo de mujeres que satisfaga los deseos irrefrenables de los hombres en esta visión de la sexualidad masculina como un impulso, ¿no? Que se ha de satisfacer, y bueno, pues para que no violasen, ¿no? Que esto se sigue usando para justificar la violencia sexual, ¿no? Los hombres tienen ese impulso, entonces pues se justificaba que para que no violasen a las mujeres castas, pues mejor que violasen a las mujeres en los contextos de prostitución, ¿no? Mediante que esa excusa, al final, me gusta mucho esa excusa porque es muy fácil rebatirla en el sentido de la gente que dice que si existe la prostitución no va a haber tantas violaciones, ¿vale? Me estás entonces diciendo que la prostitución son violaciones. Tú mismo lo estás diciendo. Y que además van de la mano, porque ambas, o sea, la violencia sexual fuera y dentro de los espacios de prostitución tienen que ver con el mantenimiento del sistema patriarcal y de un modelo determinado de masculinidad, ¿no? Si conseguimos cambiar esto, descienden tanto la violencia sexual como la prostitución, que van de la mano de la reproducción del patriarcado, ¿no? Entonces, bueno, pues la prostitución ha estado con diversas, mediante diversas justificaciones regulada, ¿no? Y lo de la Iglesia es muy, bueno, ya otro día hablamos, pero que, por ejemplo, no se podía ir a la prostitución el domingo, ¿no? Todo así muy... Claro, sí. Sí, de hecho, pero no me acuerdo dónde era, luego lo busco, no sé en qué provincia, que había unos días al año que el cura sacaba todas las putas de la ciudad porque venía no sé quién y había que hacer como limpieza, entonces el cura se las llevaba todas y luego las devolvía, porque claro, las putas eran muy importantes, lo tenía clarísimo el señor cura. Sí, o sea, claro, estaba legitimada, no a nivel pero estaba completamente regulada la prostitución. Lo que pasa es que la prostitución, claro, no era una macroindustria, sino que era algo, pues, unas poquitas mujeres en cada ciudad o cada pueblo, ¿no? Y eso, el abolicionismo como tal surge en el periodo en el que la prostitución, o sea, el periodo del siglo XIX, bueno, finales del siglo XIX más o menos, el periodo del auge de siglo XIX, mitad, final, bueno, el periodo del auge de la medicina, del higienismo y de las enfermedades venéreas, a lo que ahora llamamos ITS, que empiezan a convertirse en una epidemia en muchos países de Europa. Entonces, hay diversos países que regulan la prostitución. ¿Por qué la regulan? Pues porque, y esto nos queda en el imaginario también, porque se señala a las mujeres en prostitución como claro, grupo que contagia a los hombres honrados, ¿no? Que son los puteros. Y entonces se las carga a ellas con el estigma de contagiar, ¿no? De ser, de extender las enfermedades venéreas. Entonces se las estigmatiza, se las señala, se hacen listados, ¿no? Y esto, el país más emblemático, por decirlo así, en el que se regula la prostitución con estos fines es Francia, donde además Toulouse-Lautrec que es uno de los artistas más puteros
del mundo mundial, tiene un cuadro, o sea, es verdad que, pero aunque nos ha dejado un retrato, es súper putero, pero nos ha dejado un retrato, ¿no? Como parte de la historia en el que se ve muy bien, se llama, bueno, el nombre real no lo recuerdo, pero es conocido como la inspección médica, en el que él era asiduo a los burdeles de París, ¿no? Y se ve en el cuadro a dos mujeres levantándose la falda en fila para que las mire el médico, ¿no? Porque eran sometidas a controles higiénicos constantes, obligatorios. En muchos textos se dice además que eran súper humillantes, ¿no? Y no estaban esterilizadas, por supuesto. Bueno, pues, en fin. Y... La sexual de todo, claro. Claro, y bueno, ¿por qué? Ah, sí, ves, te he dicho yo que me enrollo, es que la historia está del abolicionismo, pero me apasiona. Me encanta. Además, nunca lo hemos tratado aquí, así que es fantástico escucharte. Gracias. Pues en distintos países, ¿no? Se empieza a plantear la regulación con fines higienistas, ¿no? De controlar a las mujeres en prostitución aún más, ¿no? Y estigmatizarlas, etiquetarlas, ¿no? Y entonces en España, de hecho, hay una propuesta legislativa, ¿no? Que se debate en el Parlamento, se desestima, pero también, ¿no? Como parte del contexto europeo, pues también se pone sobre la mesa, y en Inglaterra se llegan a aprobar las leyes de enfermedades contagiosas que lo que hacen es eso, ¿no? Estigmatizar de una forma súper severa a las mujeres en prostitución o a toda aquella que pudiera ser susceptible de parecer una mujer en prostitución. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que todas las mujeres de clase trabajadora que pudieran estar en la calle con una ropa no sugerente, ¿no? Porque en aquella época las prostitutas no iban con ropa sugerente, sino con una ropa... Nos pasa a día de hoy, que te paras en una... Bueno, pues exacto, ¿no? Contándote que claro. Horas, o sea, pasa. Eso es, sí, bueno, como mujer eres prostituible, ¿no? Si estás en un espacio, bueno, en cualquier espacio, ¿no? Y sobre todo en los espacios que se identifican como espacios de prostitución. Pero bueno, lo que ocurría ahí es que si la policía te identificaba como prostituta, aunque no lo fueras, tenías que someterte a los exámenes higiénicos y si te negabas podías tener pena de cárcel, ¿no? Entonces, Josephine Butler y otras feministas del momento pues empiezan a pelear, empiezan a plantear la abolición de la prostitución, ¿no? Como algo más tangible, ¿no? Y empiezan a protestar contra estas leyes. O sea, lo que estás queriendo decir al final es que todo esto de la regularización de la prostitución siempre fue como una manera de proteger a los hombres y de dar derecho a los hombres, pero nunca de dar derechos a las mujeres en prostitución ni de protegerlas, o sea, desde sus orígenes, y a día de hoy sigue siendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que han cambiado y han tergiversado la historia, porque ¿cuánta gente hay que sepa esto? Muy poca. Claro, bueno, la historia del abolicionismo es muy difícil. O sea, tenemos alguna historiadora que, pues Eva Palomo, por ejemplo, que ha escrito algunos textos, y Ana de Miguel también, pero es muy difícil acceder a ellos, ¿no? O, bueno, hay textos también en Inglaterra, ¿no? Que es el origen, pero sí es como algo invisibilizado incluso dentro de la genealogía feminista. Pero sí, lo que dices es, o sea, en realidad, aunque cambie el argumentario, pero el regulacionismo lo que intenta siempre es, bueno, pues, o sea, etiquetar, ¿no? Saber, censar más bien, ¿no? A las mujeres en prostitución, quiénes son las prostitutas aquí, y por otro lado acotar los espacios de prostitución, es decir, que la prostitución deje de estar en las calles o en los pisos o lo que sea y esté en espacios acotados, controlados, en este caso por la industria de la prostitución, ¿no? La época contemporánea lo que se busca es eso, ¿no? Y de hecho en los países como Alemania y Holanda, en Holanda todavía de una forma mucho más clara, se ve como la regulación de la prostitución lo que trata es, pues eso, ¿no? De acotar los espacios de prostitución a los escaparates y los burdeles que tienen licencia, pero las mujeres que se prostituyen fuera de esos espacios pueden ser sancionadas, ¿no? Con multas u otro tipo de sanciones. Y en Alemania depende del estado. Por ejemplo, en Dresde, si no ha cambiado, yo la última vez que revisé así las legislaciones de distintos estados, bueno, pues las mujeres no se podían prostituir ni en calle ni en piso, ¿no? O sea, dependía del estado y si podían ser sancionadas, ¿no? O sea que, bueno, en realidad, o sea que aunque el regulacionismo nos lo pinten como... Y yo no dudo a veces, o sea, que si no has profundizado en la prostitución, no dudo que haya personas que lo digan pues desde el desconocimiento o incluso... La buena voluntad de muchas veces de la gente que habla del regulacionismo. Eso. Pero sin profundizar, ¿no? Porque cuando profundizas, cuando rascas y cuando empiezas a visibilizar a los otros actores,
dices, hostia, es que esto no va de las mujeres que deciden libremente prostituirse o de darlas de alta en la seguridad social, ¿no? Hay un trasfondo mucho más allá y además hay que hablar del significado político de la prostitución y del impacto que tiene, ¿no? No medidas como inmediatas porque hay gente que piensa, bueno, se regula, ya está, no nos olvidamos, ¿no? Me quito este problema, ¿no? Como un poco, bueno, pues yo qué sé, no sé cómo denominarlo. Fácil. Sí, pero sin pensar en el impacto que tiene para las mujeres, tanto para las mujeres prostituidas como para las mujeres en su conjunto, ¿no? O sea, el impacto que tiene, la devaluación que supone para todas las mujeres como tal, como posibles objetos a ser prostituibles, ¿no? O sea, se generaliza mucho más la idea de que somos prostituibles. Y además porque creo que a día de hoy, en un mundo en el que vamos avanzando hacia la igualdad, es increíble que la prostitución siga creciendo. Es decir, son dos ideas completamente opuestas. Al final parece que es lo que, pues de lo que hablabais, ¿no? Y de lo que habla mucho Rosa Cobo también, de que parece que el avance feminista está acorralando cada vez más esa masculinidad y que por lo tanto su único campo de actuación en el que pueden hacer lo que ellos quieran y dar rienda a esa masculinidad, pues es en el espacio de la prostitución. Pero claro, son dos ideas completamente incompatibles. Entonces, claro, cuando se escucha de parte de gente que se dice feminista, pues yo creo que lo único que falta ahí es profundizar en el análisis. Y creo que también hace falta un punto de utopía en el buen sentido de la palabra, de que, bueno, no lo hemos conseguido todavía, pero no significa que no se pueda conseguir, que son dos cosas diferentes. Porque si las mujeres hubiéramos pensado que no íbamos a conseguir nunca el voto, que fue muy difícil, fue un camino muy arduo, y tuvieron que luchar durante muchísimos años, morir muchas mujeres, pasó absolutamente de todo. Si hubieran pensado que nunca lo iban a conseguir, pues no podríamos votar a día de hoy. Quiero decir, todas las conquistas feministas han llevado una lucha durante muchísimos años y ya se ha implantado en otros países. Está claro que no con un éxito total, porque obviamente un sueco se puede ir yendo a Barcelona a consumir prostitución. Pero bueno, ya por lo menos en Suecia las mujeres no están a la venta, que creo que eso es importante para las niñas y los niños que están ahora mismo creciendo allí, por ejemplo, ¿no? El decir, bueno, en mi país las mujeres no se venden y los hombres no tienen derecho a consumir mujeres. Claro, es que el modelo de socialización estás cambiándolo, ¿no? Y no quiere decir que sean modelos perfectos, por supuesto que no, igual que pasa con la violencia de género dentro de la pareja o expareja, es que no somos así de ingenuas, ¿no? Pero sí que es verdad que necesitamos creer en una utopía, ¿no? Lo decía Galeano, yo camino 2 pasos, la utopía se aleja, pero me sirve para avanzar, y si somos feministas es porque pensamos en que otro mundo es posible, que no es fácil, porque la prostitución es una institución arraigadísima y que ahora cumple un papel, además, muy importante en el mantenimiento del sistema patriarcal, o sea, y de las relaciones patriarcales y de ese modelo de masculinidad, y además un papel fundamental también en cuanto al capitalismo global, ¿no? Pero tenemos que pensar que es posible y cambiar o sea, y dar pequeños pasos para cambiar, bueno, pequeños y grandes, ¿no?, para cambiar el modelo de socialización, porque es verdad que no es lo mismo crecer en un país en el que se normaliza la prostitución y tienes escaparates en los que las mujeres están vendiendo y hombres paseando, viendo a ver... De ocio, como irte al cine, pues irte... Exacto. ¿No? O sea, que yo es una de las cosas que casi siempre digo en las charlas, ¿no? O sea, yo crecí en un barrio, ¿no?, en el que te decían, si algo te sale mal, siempre te puedes meter a puta. ¿Eso se lo decían a mis compañeros de clase? No, porque la socialización masculina es diferente, ¿no? La socialización masculina va orientada a que la prostitución pueda ser una opción de consumo, ¿no?, de ocio. Bueno, pues si te apetece, ¿no?, pues pagas y ahí tienes a esas mujeres disponibles, ¿no? Es la disponibilidad sexual femenina 24 horas para ti, ¿no? O sea, que es muy diferente. Entonces, en Suecia, bueno, pues Suecia y otros países que la han imitado, ¿no? Pues el modelo no es perfecto y no se va a acabar de hoy para mañana, pero se van dando pequeños pasos. Y además, lo que es importante también de Suecia, bueno, Suecia es que aprobó esa legislación después de muchos años de estudio, de debate, o sea, no surge así como los champiñones, sino que lleva un proceso, ¿no? Y además, después de los años, la población mayoritariamente la apoya, ¿no? Y es una legislación, una política pública integral en el sentido de protección para las mujeres. Toda mujer que desea abandonar la prostitución tiene la protección o debería tener la protección del Estado, ¿no?
persecución intensiva de proxenetas y redes de tratantes y además pues criminalización de los agresores sexuales, es decir, de los puteros, ¿no? Porque si se considera violencia contra las mujeres, pues les consideramos agresores sexuales. Y además, pues también la parte educativa, ¿no? Que es lo que decíamos, ¿no? El cambio. Y apostar por educación sexual, si es que al final también es eso, ¿no? Apostar por un modelo de educación sexual también desde temprana edad, que también luchamos eso, ¿no? Contra gigantes, la pornografía, etcétera. Pero si los niños y las niñas tienen otra base que les eduque en erotizar la igualdad, ¿no? Como dice Sheila Jeffries, pues, bueno, pues llegará la pornografía porque, bueno, pues desafortunadamente la pornografía también es una industria brutal, llegará la prostitución, si no es en Suecia, pues la tienes en otros países, ¿no? Pero si tú ya tienes toda esa base en la cabeza, pues, bueno, pues planteártelo y reflexionar desde otra mirada, ¿no? Pero bueno, sí. yo creo que desde la mirada que reflexionamos las mujeres, porque para nosotras es una idea marciana totalmente el coger e irte con tus colegas con 25 o 30 años, bueno, o con los que sea, ¿vale? Pero nosotras, por ejemplo, sería impensable que tú y yo quedáramos un día para irnos de cervezas y después irle a un hombre a obligarle a que nos hiciera un cunillo y reírnos y echarnos unas risas haciendo eso. Para nosotras es una idea muy marciana y tenemos que conseguir que sea igual de marciana para los hombres. O sea, es sencillamente eso. Y si nosotras pensamos que eso es muy extraño y desagradable, ¿por qué no lo van a pensar ellos? Es que simplemente es una construcción social. O sea, es esa base trabajar educación sexual, educación feminista y además la empatía, porque a mí me parece que los espacios de prostitución son espacios, lugares de la no empatía, o sea, empatía cero, porque para pagar e imponer tu deseo sobre el de otra persona, en este caso sobre las mujeres, tienes que tener nublada la empatía, carecer de ella, ¿no? Porque estás, o sea, vas a follar o vas a contarle lo que sea a una mujer que no desea estar contigo, o sea, hay que... Aunque la performance de la prostituta pueda estar muy bien articulada, en el fondo hay algo que es el dinero lo que te... O sea, que tú sabes que es el dinero lo que hace que ella esté ahí, ¿no? Pero es que hay algunos que... Sabes perfectamente, porque los has estudiado, que ellos lo saben y de hecho eso les jode al final. O sea, por una parte les gusta porque dominan y porque, bueno, pueden acceder, pero por otra parte siempre están jodidos por tener que pagar y saben perfectamente que pagan porque ellas no quieren estar con ellos. No podemos pensar que lo hacen porque pobrecitos, que ignorantes y no se dan cuenta. Claro que se dan cuenta. Sí, lo que pasa es que la masculinidad se sostiene sobre ficciones, ¿no? La masculinidad, o sea, es una ficción. Como que te gusto, pero yo sé en el fondo que no. Sí, porque hay, o sea, el discurso de algunos de ellos es que incluso ellas disfrutan, ¿no? Fíjate la distorsión que se hace de la realidad, por lo menos en el discurso, porque yo estoy segura de que ellos saben, ¿no? Que tú estás pagando, o sea, no puedes pensar que está ahí porque, ¿sabes? Que es que no, o sea, que no, que hay un nivel de distorsión de la realidad que a mí a día de hoy todavía me alucina, pero es cierto que algunos de los entrevistados me decían que las mujeres disfrutaban con ellos, ¿no? Que se corrían con ellos. O sea, fíjate bueno, pues el ego, ¿no? De la masculinidad hegemónica, como para reforzarme en mi hombría necesito... me da igual que sea un orgasmo fingido, pero yo me quiero creer que, bueno, pues que estás disfrutando porque soy, pues eso, ¿no? La idea del amante maravilloso. Sí, y de lo que hablabais antes, bueno, lo comentaba antes tú de los foros, es que tiene mucho que ver con esto porque tanto en los foros como, bueno, como cuando hablan, ¿no? Para ellos lo más importante, una de las cuestiones, ¿no?, más importantes de la relación en prostitución es la implicación de la prostituta, que así lo llaman en algunos foros, ¿no? Y así o sea, es una de las cosas que más se puntúa. Sí. Es decir, cómo la prostituta representa esa performance, ese rol en el que es complaciente, es como, pues eso, ¿no? La mujer que está súper disponible, que les escucha, que está para ellos, ¿no? Es una mujer sin relato, ¿no? Porque a ellos no les interesa su relato, o sea, lo que hay detrás de la performance de la prostituta, pero les reconoce su relato y les reconoce su importancia, ¿no? Y entonces, eso es, en un contexto en el que algunos de ellos se sienten que están perdiendo derechos, son privilegios, ¿no? Pero ellos los conciben como derechos, ¿no? Es lo que tiene ser socializado en la masculinidad,
que por gracia divina, gracia del patriarcado, pues creces con una serie de privilegios, pero que tú te los crees que son derechos. Entonces, ante los avances del feminismo, ellos se sienten interpelados y piensan que están perdiendo derechos sobre las mujeres, porque las mujeres podemos decir que no, ¿no? Podemos, afortunadamente, ¿no? Cada vez vamos avanzando, ¿no? Sí, es bueno, como lo de, por poner un ejemplo, como lo de cuando el tema del consentimiento, el tema de las violaciones, con el tema de la manada y tal, cuando decían, bueno, es que ahora vamos a tener que firmar un contrato para follar. A ver, cariño mío, si crees que tienes que firmar un contrato, plantéate si de verdad me estás violando o tienes un problemita. Porque yo estoy segura que todos los tíos con los que me he acostado querían acostarse conmigo, no tengo duda. Si tú la tienes, hazlo mirar. Y sin embargo lo ven eso como un castigo, como una pérdida de un derecho, vamos. Claro, es el pensar que las mujeres no somos sujeto de derecho y sujetos con autonomía y poder de decisión sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, pues nuestras ganas, nuestro deseo, ¿no? Y nos consideran objetos, ¿no? En el momento en el que intentamos ser sujetos, ellos sienten que han perdido derechos, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Que, como decía antes, pues algunos afortunadamente avanzan, ¿no? Poquitos. Ojalá sean más, pero bueno, les está costando. Te quería preguntar ya la última cuestión. ¿Por qué se está colando el discurso regulacionista en la universidad? O sea, es un tema que nos preocupa mucho, que en el último año además lo hemos visto y hemos luchado contra ello todas juntas y tal, pero tú desde el mundo académico, ¿qué puedes decir? ¿Por qué el discurso regulacionista está calando en la universidad? Pues bueno, lleva muchos años. Claro. Puedes dar un poco de perspectiva de este tema. Pues esto emerge como emerge el regulacionismo en la época, o sea, todo hay que contextualizarlo, ¿no? Yo soy socióloga y soy muy fan de contextualizar, pues es verdad que sí, como decíamos antes, el abolicionismo está en la genealogía feminista, ¿no? Y como dice Rosa Cobo, está en el corazón del feminismo. Si pensamos cuándo surgen los planteamientos a favor de la regulación de la prostitución y cuándo surge el término trabajo sexual, ¿no? Que es algo relativamente nuevo, surge contemporáneamente a la extensión del imaginario neoliberal y a la extensión, ¿no? Se va extendiendo y se va implementando y adquiere en una escala global la industria de la explotación sexual, ¿no? Pero, bueno, surge, o sea, por ligarlo con, bueno, pues con los planteamientos, ¿no? Neoliberales, o sea, el imperio del individuo y las decisiones individuales. O sea, empezamos a hablar, o empiezan a hablar, incluso en algunas pensadoras y pensadores desde la sociología, ¿no? Que estudiamos todo en relación ¿no? al contexto social, pero empiezan a hablar de, bueno, individuos que toman decisiones, ¿no? Parece que solo se debate de individuos que deciden hacer cosas, ¿no? Pero el contexto, la estructura social pasa a un segundo plano, ¿no? Las desigualdades sociales en términos macro pasan a un segundo plano. Entonces, se empieza a hablar esto. Es fuerte tratándose aún más de sociólogos o de sociólogas, ¿no? Es decir, sí. La perspectiva de lo conjunto, ¿no? De lo colectivo es ya, no sé, bastante... Claro, es la época, o sea, por un lado, o sea, sí que es verdad que, o sea, yo cuando, o sea, claro, el auge de la posmodernidad, que yo formo parte también de las críticas de la posmodernidad, aunque creo que la posmodernidad también nos ha ofrecido cosas relevantes, ¿no? Importantes, pero es verdad que es la crítica a los grandes paradigmas y a los grandes macrorrelatos, entonces se pasa, o sea, como que no hay equilibrio y se pasa de criticar las explicaciones macrosociales a hablar únicamente de lo micro y de individuos, ¿no? Bueno, así de una forma muy simplificada, ¿no? Porque hay mucho más. Pero, y hay pensadoras que siguen, ¿no? Nancy Fraser, por ejemplo, o sea, las pensadoras marxistas contemporáneas, ¿no? Y bueno, otras tantas, ¿no? Pero, bueno, sobre todo por cómo cala el discurso, o sea, el imaginario neoliberal e individualista, ¿no? Y también por salirse de una idea que piensan que, o sea, que el abolicionismo es como que victimiza a las mujeres en prostitución, ¿no? Y se empieza a hablar de la agencia de las mujeres en prostitución, etcétera. Pero se empieza a hablar de la agencia de las mujeres en prostitución centrando el discurso en unas poquitas mujeres en prostitución que tienen un discurso a favor del trabajo sexual, que yo a ellas no las critico, o sea, yo critico la institución de la prostitución, pero que no podemos centrar... Ni ninguna feminista, creo, excepto las que son, digamos, las voceras del lobby, que esas sí que las criticamos porque desde luego lo que están haciendo es un papel de proxenetas más que otra cosa.
¿no? Sí, pero que al final, o sea, lo que se hace es focalizar, ¿no? Sacar a las perspectivas subjetivas de personas concretas, ¿no? O sea, pero que no cambian el significado de la prostitución, ¿no? O sea, es decir, cómo yo experimento la prostitución, que me parece legítimo que tengan el discurso que tengan, pero eso no cambia el significado de la prostitución y eso no, bueno, pues no deja, o sea, lo que hace también es que invisibiliza a los otros actores, ¿no? Volvemos a lo mismo de siempre. O sea, al final se sigue hablando de las mujeres en prostitución, pero no se habla de los puteros, no se habla de los proxenetas. Y al final, si reducimos todo al discurso, ¿no? De quienes abogan por el trabajo sexual, pues nos volvemos a quedar en como si la prostituta estuviese en un vacío, en un abstracto, y no existen los puteros ni existen los proxenetas, ¿no? O sea, y hay que pensar siempre más allá, o sea, profundizar y pensar eso, el significado que tiene que los hombres, mediante el pago de un determinado precio, accedan al cuerpo de una mujer que no les desea. Es decir, algo que fuera de la prostitución, bueno, me reitero, pero que un hombre que accede al cuerpo de una mujer fuera de la prostitución lo consigue mediante violencia explícita o intimidación. Dentro de los espacios de prostitución lo consigue mediante el pago. O sea que eso no se cambia, aunque tengamos el discurso, ¿no? O sea que, bueno, que yo creo que Rosa te puede hablar más de lo de la... Mañana os puede hablar más de lo de la academia, que ella ha tenido más contacto además. Y bueno, yo espero que... Mañana le preguntaremos, pero vamos, yo creo que básicamente lo que aquí está siempre poniéndose sobre la mesa es la libre expresión, que todos los discursos caben en... Y yo creo que todos los discursos no caben en la universidad. O sea, esa era la opinión un poco que quería saber de ti, ¿no? Bueno, vamos a hablar en la universidad sobre si tenemos que esclavizar a los negros, vamos a hablar en la universidad sobre si las mujeres podemos abortar o no, vamos a hablar en la universidad sobre, no sé, si las mujeres somos inferiores a los hombres biológicamente. Bueno, cosas que se han discutido, ¿eh? O sea, quiero decir, Claro. vamos a hablar, no sé, quiero decir, son todos los discursos legítimos, sobre todo cuando hay gente joven que, no sé, está esperando pues unas explicaciones más allá de lo que tú hablas, ¿no? Más allá de lo individual, sobre todo en carreras como sociología, yo qué sé, que esperas un análisis más profundo. Que no quiero que quede así la sociología, ¿eh? Es fruto del contexto ese, que luego hay sociólogas maravillosas, ahí tenemos a Rosa también, o Saskia Sassen, por ejemplo, ¿no? Que ha seguido con sus trabajos también. Por supuesto, pero yo creo que por eso sorprende tanto, ¿no? Porque dices, ¿cómo puede ser que este discurso cale en la universidad, donde, jolín, todas tenemos un respeto por el mundo académico, pero... Bueno, yo pienso que no todo es discutible, no todo está sujeto a debate. Yo lo que sí que creo, y que decimos las abolicionistas, es que lo que sí que podemos discutir, y se puede discutir en el ámbito universitario o donde queramos, es cómo abolimos la prostitución, que ese es otro tema, porque si bien es cierto que tenemos claro como feministas que queremos abolirla y que tenemos unos modelos a seguir, como el modelo sueco, etcétera, España tiene unas características geográficas, sociales, culturales, etcétera, que, bueno, van a determinar cómo podemos hacerlo, además sin perjudicar a las mujeres que están actualmente en prostitución. Eso creo que sería el debate interesante, no sé tú qué opinas. Sí, o sea, hay un debate que hay que poner sobre la mesa porque España es, no solo en términos de consumo interno, bueno, veremos a ver qué pasa ahora después. A mí me preocupa mucho qué pueda pasar con la crisis económica que viene, ¿no? Porque con la crisis económica de 2008, muchas mujeres que se quedaron, bueno, un número importante de mujeres que se quedaron sin empleo acabaron en prostitución, ¿no? Bueno, y España es uno de los países donde más se consume prostitución dentro del panorama europeo y a nivel mundial, y no solo eso, sino que también somos uno de los destinos predilectos de turismo sexual. Entonces, es un tema importante y yo creo que por eso tiene tanto poder el discurso a favor de la regulación de la prostitución, porque aquí mueve muchísimo dinero. Es que al final, y eso sobre la mesa siempre hay que ponerlo, ¿no? Cuando me hablan de trabajo sexual, hablarme también de la cantidad de dinero que moviliza, porque, o sea, eso, no son 4 trabajadoras sexuales, sino que es una industria que está explotando a un número ingente de mujeres y niñas a lo largo y ancho del Estado español, y que cuando hay dinero, es que parece como naif no hablar de la industria, ¿no? Porque cuando hay dinero hay intereses y hay poder para comprar discurso, o sea, y generar opinión pública, ¿no? Comprar medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dinero, estamos jugando contra gigantes, ¿no? Y por eso es tan difícil y porque el discurso regulacionista al final no está solo en espacios feministas, sino que está
te lo están colando, ¿no? De forma pues mucho más sutil a través de, bueno, pues de series, de las películas, ¿no? A través de la cultura popular y a través de cómo se dibujan cómo se realizan los debates de prostitución en la televisión, etcétera, ¿no? Desde la crisis de 2008, recuerdo perfectamente que cuando se hablaba de que subía el consumo de prostitución y que muchas mujeres se veían abocadas a la prostitución, era como una justificación, ¿no? De las madres, por ejemplo, que no pueden alimentar a sus hijos y entonces tienen que acceder al negocio de las webcam o de la prostitución, etcétera, como diciendo, bueno, que no haría una madre por sus hijos, bueno, claro, la idea de la madre es laboral, sí. ¿no? Al final estamos... Es que entra, o sea, la carga de la feminidad, o sea, de los mandatos de género femeninos entran y están marcados a fuego en la prostitución, porque nos encontramos con muchas madres que están ahí por eso, ¿no? Por la idea de la madre sacrificada. Si no tengo que dar de comer a mis hijos, yo vendo mi cuerpo, ¿no? Y luego la idea del cuerpo nuestro como algo vendible, ¿no? O sea, como que lo que pasa en nuestro cuerpo, como si fuese un cuerpo máquina, ¿no? Como cuerpo mercancía y lo que pasa, pues no importa, ¿no? No nos afecta. Como no somos sujetos, somos objetos, pues da un poco igual lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Luego ves que no es así, ¿no? Que tienen que establecer estrategias de disociación para poder estar en prostitución, etcétera, ¿no? Pero que bueno, la prostitución está ahí porque, o sea, para las mujeres como una opción, pues porque son mujeres, ¿no? O sea, que ante una crisis económica para los hombres no se plantea, ¿no? O sea que, bueno, a lo mejor en algún momento, pero de forma utópica. ¿El qué? Aumenta el consumo de prostitución en los hombres cuando hay una crisis, que es muy paradójico, ¿no? Es decir, están tan tristes y son tan desdichados que deben irse... Bueno, disminuye en algunos periodos, o sea, porque en la crisis de 2008, por ejemplo, como se destruyó muchísimo empleo de la construcción, muy masculinizado, ahí hubo un momento de descenso de la demanda de prostitución. Y, o sea, esto por los testimonios de las mujeres, porque como sabéis, pues no hay muchos datos, claro, muchas encuestas sobre prostitución. Pues es verdad que disminuye un poquito la demanda y aumenta el número de mujeres en prostitución, con lo cual ellas están en una posición más vulnerable, ¿no? Porque ellos tienen más poder de negociación, o sea, de negociación de los precios, por ejemplo, bajadas de los precios o de prácticas desprotegidas, ¿no? Prácticas sin condón. Porque, claro, ellos tienen más poder. O sea, cuanta menos demanda, más poder tienen también, ¿no? O sea, porque hay menos demanda y más mujeres, pues ellos adquieren más poder, ¿no? Todavía. O sea, bastante tienen ya, pero eso hace que ellas estén en una situación más vulnerable. Entonces es un temón. O sea, a mí me preocupa por eso, ¿no? Porque hemos visto, o sea, el impacto que tuvo esa crisis económica y puede volver a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver, ¿no? Y a mí también me preocupa ahora, pues, eso, ¿no? Las mujeres que están en espacios de prostitución se han quedado fuera de las medidas de protección estatales. Bueno, pues el Estado debería hacer algo, ¿no? Para que no aumente su vulnerabilidad como está pasando ahora, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pero como decía, pues en contra de lo que dice el artículo de Clara Serra, ¿no? No mediante el reconocimiento del trabajo sexual, sino mediante la opción de protección social, pues desde rentas... Considerándolas, por ejemplo, víctimas de la violencia machista. Exacto, ¿no? O sea que sí. Más que como trabajadoras, más bien como víctimas del machismo, del patriarcado, de todo lo que hablamos como feministas, ¿no? No sacarlas a ellas, precisamente a las más vulnerables, que no tienen sentido. Además, claro, medidas de protección realistas, ¿no? O sea que, y al final es que cuando te acercas a los espacios de prostitución, o sea, cuando no te quedas con el discurso más, bueno, pues más asequible, ¿no? Si no quieres profundizar, o más, bueno, pues eso, más amable, ¿no? De la prostitución, si te acercas a los espacios de prostitución, entrevistas a mujeres diferentes y te vas a prostíbulos, te vas a pisos, te vas a calles, hablas además con las mujeres, hablas también con las entidades que están día tras día dejándose la piel, trabajando en los espacios de prostitución y conocen, ¿no? Conocen de primera mano. Y luego ya, si hablas con los puteros y si puedes hablar con algún proxeneta, porque eso es más complicado, pero es que a mí me cuesta pensar que desde el feminismo se pueda... pues así, si profundizas, ¿no? Y si miras las diferentes caras que tiene la prostitución y el privilegio masculino que está ahí,
me cuesta, pues eso, ¿no? Que pensar que desde el feminismo se puede, lo vemos ahí, y del artículo de Clara Serra ya por que bueno, yo no voy a, o sea, no quiero personalizar, ¿no? No criticamos a las personas, sino a las ideas. No, claro, pero es verdad que me posiciono radicalmente en contra y creo que se ubica en ese discurso regulacionista que lo que hace, más que argumentar sobre lo que supondría el regulacionismo, lo que hace es, bueno, que en algún artículo sí que lo ha hecho, aunque creo que no es experta en prostitución, y esto también quiero dejarlo claro, porque aquí parece que todo el mundo puede opinar y me parece bien, pero bueno, pues está bien la también. Responsabilidad, porque es claro, una persona que tiene un peso político y social. Eso es. Que su discurso llega a determinados sectores, entonces, bueno, pues que forma parte de este regulacionismo, que gran parte de su argumentario se centra en criticar al abolicionismo, ¿no? O sea, que en lugar de centrarte en defender tu posicionamiento, seas el que es demonizar desde un punto de vista maniqueo a las abolicionistas, ¿no? O sea, que como si las abolicionistas fuésemos las culpables de la prostitución, que es un poco un planteamiento de que te quedas loca porque dices, a ver, la prostitución, o sea, los responsables son los hombres que demandan prostitución y la industria de la explotación sexual, ¿no? Que yo entiendo que estés en contra de planteamientos abolicionistas, pero no puedes tener ese posicionamiento tan maniqueo y ya, tan... Pero chirría mucho cuando ella, por ejemplo, ella u otras, no por no personalizar, pero en concreto ella habla de siempre de la violencia ejercida por los hombres, no tiene ningún problema en citar a los hombres cuando habla de otras violencias y, sin embargo, en sus planteamientos cuando habla sobre la prostitución nunca habla de los hombres y nunca habla de los hombres tanto puteros como proxenetas. Entonces, a mí eso sí me chirría. Me despierta las alarmas, porque... Es como magia, no sé, desaparecen. O sea, es algo, yo tampoco lo entiendo del todo porque, o sea, no puedes... La prostitución es que no existe sin ellos, ¿no? Pero mágicamente desaparecen, o cuando aparecen eso, ¿no? Lo que decíais antes, como los puteros majos o lo que sea, pero ni siquiera aparecen mucho en esa imagen. Y no sé qué es lo que ocurre, porque fíjate, yo como anécdota así, en unas jornadas coincidí con una mujer que es, bueno, medio histórica del regulacionismo. Y coincidimos además en el viaje de vuelta a Madrid y yo soy muy de evitar conflictos así en el tú a tú. Bueno, y en general, ¿no? Pero y más si tengo que compartir un viaje. Pero bueno, que claro, ella asistió a mi ponencia y entonces en el viaje me dijo, sí, muy interesante lo que dices, pero yo es que prefiero no hablar de ellos, ¿no? Yo prefiero no saber lo que dicen ellos, ¿no? Porque yo había sacado discursos de ellos y tal. Entonces, claro, yo me quedé pensando y dije, claro, es que así es muy fácil, ¿no? Si aparte de la prostitución puedes tener ese discurso, pero en cuanto los visibilizas, te restringe. Saber lo que dicen ellos es saber lo que les hacen a ellas. Claro. Es absurdo, o sea, que quieres tapar la luna con un dedo, o sea, es que no... Claro, pero es como que se desestabiliza parte de todo lo que tienes montado, ¿no? De esa creencia de que es importante reconocer el trabajo sexual por ¿no? El argumentario. Entonces, si empiezas a hablar de los puteros y del modelo de masculinidad y de lo que supone eso para caminar hacia una sociedad más feminista, se te resquebraja. Se les desmonta, claro. Efectivamente. Y ya, por último, que a mí es lo que me chirría del análisis anticapitalista, ¿no? De la prostitución. Te dices, bueno, cuando lo escuchas desde sectores que se dicen anticapitalistas, desde la izquierda, etcétera, que bueno, tú ya has hablado que el perfil del putero es heterogéneo, es decir, hay puteros de izquierdas, puteros de derechas, ahí todos se dan la mano y no hay ningún problema con su idea política, porque para ellos no tienen ese análisis, ¿no? Incluso teniéndolo para otras cosas, para el tema de la prostitución, de repente la vena marxista, la vena socialista, la vena comunista, la vena que tengan, de repente desaparece, ¿no? Sí. Eso. Sí, esto prima la masculinidad y esa visión que tienen de su propia sexualidad por encima de otros principios, ¿no? Y bueno, claro, a lo largo de la historia también, pues algunos hombres marxistas, comunistas, socialistas han sido fuertemente misóginos, ¿no? Y no abogaban por la igualdad con las mujeres. Entonces, en la época actual nos encontramos a hombres anticapitalistas
que se creen incluso feministas o aliados feministas, pero no tienen problema o bien en defender el trabajo sexual o bien o bien hacer esto y pagar por prostitución, ¿no? O sea, que a mí no sé ahí, o sea, qué mecanismo de disonancia cognitiva se establece, porque Yo no sé hay cosas que no entiendo, porque la prostitución, o sea, es una institución paradigmática donde se reconstruye el orden de género en términos patriarcales, se reconstruye también las relaciones en términos capitalistas y en términos colonialistas, ¿no? En términos racistas. Entonces, no entiendo, o sea, esa disociación que se hace para poder pagar por acceder al cuerpo de una mujer que no te desea. O sea, ahí hay un... Bueno, creo que la crítica capitalista o lo que sea, bueno, siempre después de mi pene. O sea, quiero decir, al final todo está en torno a sí, o sea, creo que es eso, ¿no? Que ahí se les va absolutamente todos los análisis de clase, todos los análisis que en otros aspectos sí que pueden hacer. Ahí, bueno, no, primero su pene y sus privilegios pero sí me parece más perverso porque si tienes ese análisis para otras realidades, pues entonces te ven mucho más el plumero. Que no significa que sea peor ser putero de izquierdas que de derechas, ¿no? Pero hombre. Sí, pero, bueno, choca más, ¿no? O sea, que es, bueno, o sea, yo, para que veáis hasta qué punto, yo qué sé, yo entrevisté a un hombre igualitario que había consumido prostitución. Y... ¿Hombre igualitario? Tenía el pin. Sí. Y con esto lo digo todo, o sea, que los puteros son muy heterogéneos, o sea, y tienen estrategias de justificación muy diversas, que al final no cambian lo que están haciendo, ¿no? Que es pagar por acceder al cuerpo de una mujer, pero que bueno, por encima de otros planteamientos prima pues la concepción que tienen de su propia masculinidad, de su hombría y de la sexualidad, ¿no? Y cómo reforzar su masculinidad mediante pues el pago, ¿no? Mediante la imposición de ese deseo respecto a una mujer. Y sí, lo del hombre igualitario ya os lo cuento otro día, así que... Las anécdotas de Bea que nos ha contado algunas de los puteros son grandiosas, la verdad. Yo te lo quiero agradecer porque creo que es un antes y un después también el poner sobre la mesa. Yo animo muchísimo a las chicas que nos están escuchando a que entren en los foros de los puteros. Porque estén preparadas, o sea, que te remueve mucho, ¿eh? Que es a ver, igual que ver porno, o sea, nosotras siempre decimos, chicas, tenéis que ver porno para saber de lo que estamos hablando, porque si tenéis la imagen nice del porno de los 90, que no digo que estuviera bien, pero era otro porno, pues habéis quedado en otra historia. Los puteros yo creo que pasa igual, ¿no? Que hay gente que todavía no es consciente de lo que hay en la mente del putero, de cómo las tratan, de cómo las puntúan, de lo que dicen de ellas, etcétera. Y no digo que estén todos los días, pero creo que es un buen trabajo feminista el no entrar y ver, y no hace falta tampoco entrar a los foros, están traductoras, estás tú, también tienes varios artículos, estudios, etcétera, en los que podemos ver perfectamente lo que dicen y cómo hablan de ellas. Y yo creo que es importante y ha marcado un antes y un después. Yo te lo quiero agradecer también todo tu trabajo. Y a vosotras. Nosotras hemos aprendido muchísimo de ti, seguimos aprendiendo cada día. Y creo que gracias a vosotras. Es verdad, te lo digo con toda la honestidad, es cierto. Y creo que el abolicionismo, sinceramente, es el futuro. Cada día somos más. Yo no sé tú cómo lo ves, pero yo soy muy optimista respecto al abolicionismo. Yo creo que gracias, sí. Soy muy optimista porque cada vez veo más chicas que lo entienden perfectamente, que no sabían ponerle palabras, pero a la primera, en cuanto se lo explicas, ya lo entienden y desde luego es que no ven otra solución mejor, es que no la hay. Sí, yo creo que, o sea, muchas chicas que están llegando al feminismo sí que se lo plantean desde esta perspectiva, ¿no? O sea, complejizan, que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Cuestionar todo lo que te han contado de la prostitución, o sea, deshacerte de ello y empezar a hacerte preguntas y también, yo creo que, bueno, tiene mucho peso, o sea, el trabajo de Amelia Tiganus, por ejemplo, ¿no? Que ha conseguido acercar, y además desde la supervivencia, ¿no? Que eso también te llega mucho más, ¿no? Necesitamos, bueno, Amelia es que reúne teoría y emoción, ¿no? Que eso es... Todo. Claro, o sea, Amelia es una diosa, o sea, es jefaza máxima. Y luego también el trabajo de reflexión de autoras como Rosa Cobo, de Ana de Miguel, ¿no? O sea, que eso, ¿no? Que las tenéis a todas, o sea, que yo creo que, bueno, y a Mónica también, sobre pornografía, y creo que eso está haciendo mucho, ¿no? Y además conectarlo, pues eso, complejizar y hablar de patriarcado, capitalismo, colonialismo, ¿no? Hablar de la intersección de ejes de desigualdad que están ahí, que prima el patriarcal, ¿no? Pero que está todo interconectado y que si queremos abogar por
bueno, pues eso, ¿no? Por una sociedad más feminista, pues tenemos que dar pasos para abolir la prostitución. O sea, no se va a caer el patriarcado, ¿no? Esto del patriarcado se va a caer, ojalá, lo vamos a tirar, pero... Cuando tiramos a los puteros, ¿sí? Claro, o sea, los puteros no se cae el patriarcado. Eso es, si planteamos medidas por la abolición de la prostitución, porque si no el patriarcado se reconstruye en los espacios de prostitución. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Entonces, no podemos obviar lo que ocurre dentro de esos espacios, ¿no? No podemos mirar para otro lado, sino que, bueno, pues hay que abordar también lo que ocurre ahí. Pues muchas gracias, Bea. Nada, vosotras. Un placer hablar contigo y toda la clase que nos has dado sobre abolición. Perdón si me enrolla mucho. No, me ha encantado porque había muchas cosas que no sabía y estoy segura que muchas de las que nos están escuchando también, así que muchísimas gracias, es un gusto escucharte. Bueno, gracias a vosotras y a todas las que habéis estado ahí también. Muchísimas gracias. Otro día hacemos otro directo, no sé, hablando de otras cosas. De otras cosas, ¿vale? ¿Vale? Hacemos otro seguro, si te apetece. Genial. Bueno, cuidaros mucho. Igualmente. Un abrazo, cuídate. Chao. Un placer. Gracias. Un abracito y hasta mañana. Mañana Rosa Cobo, no Eso. os la perdáis, por favor. No os la perdáis, que es la maestra, por favor, ¿vale? Mi maestra. Bueno, un beso. Chao, Bea. Gracias.